Muy bien. Shalom. Eh, un tiempo que no nos Hola, vimos. Sí, Baruch. Shalom, amigo. Shalom, shalom. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Estamos en el capítulo tercero. Eh, no sé si alguien quiere decir algo, preguntar algo antes de empezar. Si está todo claro, está bien. La última vez hablamos mucho sobre Rosh Hashanah que se está acercando, así que tal vez era una cosa buena para nosotros que nos estamos acercando a la fecha. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos y vamos a seguir. Amigo. Perdón. ¿Cómo? ¿Alguien quiere preguntar? No. Muy bien. Entonces dijimos que quedamos la última vez que este mundo, dicen los sabios, que se parece a la noche, a la oscuridad. Y dijimos dos razones. Porque en este mundo uno puede tener dos tipos de errores, que se dan generalmente cuando uno está en la oscuridad. ¿Cuáles son los errores que se pueden dar? Que tú no ves el peligro que está frente a ti. Puede haber un hoyo en la tierra, una puerta abierta, y tú te vas a golpear, te vas a caer. Tú no ves el peligro que está frente a ti. Entonces ese es el primer problema, que aunque hay luz acá, pero nosotros dijimos que hay muchas cosas que tus sentidos no son capaces de percibir, y para eso tú te consideras como un ciego en ese tema, como algo que no puedes ver, está en la oscuridad. Segunda cosa que dijimos, que la oscuridad te causa un error, una equivocación, que tú te puedes confundir, tú puedes ver que aquí hay un palo y te parece un hombre, o al revés, un hombre y te parece como un palo, y tú te puedes confundir. Y dijo acá que en eso quedamos, que el segundo error es peor que el primero, es más complicado, es un problema más serio para nosotros. ¿Por qué? Porque tú acá ves algo, entonces tú estás muy seguro de ti mismo. Cuando tú no ves nada y estás en duda y alguien tal vez te empieza a explicar y te prueba, tú puedes entender, esto no lo vi, era algo totalmente como en la oscuridad para mí, pero ahora lo entiendo. Pero si tú ves algo, entonces tú ya te sientes muy seguro de lo que estás viendo y va a ser muy difícil salir de esta idea. Entonces aquí hay un peligro muy grande, que si lo que estás viendo en forma distorsionado o es algo que está contra la Torah, te va a costar mucho llegar a la Torah, porque tú ves y tienes pruebas y estás muy seguro de ti mismo. Entonces ese es el segundo error que nos puede provocar este mundo. Y por eso se le asimila a la oscuridad. Entonces vamos a ir leyendo. Si alguien quiere decir algo, si no, seguimos leyendo. Entonces dice así. eh, el primer problema, entonces, como dijimos acá, que uno no ve los peligros que están frente a él, está totalmente ciego, como ciego ahí, oscuro, y no ve nada. Y el sabio dice acá, Beuma Shamara Katub, esto es lo que dice el rey Salomón en Mishlei, Dere Reshaim que afela, el camino de los malvados es como la oscuridad. Lo yadube mai kashelu, ellos no saben en qué cómo se van a golpear y cómo van a caer. Y el sabio, Arum Ra Ra Benistar, Uptaim Avru Benenash. El sabio es capaz de ver el peligro y se esconde, se oculta, se cuida. Y el que no tiene sabiduría, pasa corriendo por acá sin ningún temor y después se daña. Gomer Uxir Mitaber Boteach, el que no tiene sabiduría está con una confianza tremenda, pasa y se daña y se golpea. Kiliban Barila en Kulam, su corazón está con una confianza tremenda, sin ningún temor, como vimos varias veces. Yo vi esto cuando estudiamos en la Biblia, Jeremías, cómo la gente se burlaba del profeta, se reía, le decían, va a venir problema,
Y yo digo, que vengan, que vengan. Y ahora estamos estudiando Isaías, igual, con la generación, igual. Increíble como puede haber un profeta acá y se vio varias veces, varias veces. Y la gente confiada con una seguridad tremenda de ellos mismos, hasta que de repente llega el golpe, el problema grande, y ellos no lo vieron. Están convencidos y confiados 100% que no les va a pasar nada. Que Liban Barila en Kulam, el corazón de ellos está seguro como una gran, como Barila en Kulam, como un gran salón que no ve ningún problema, un gran lugar fuerte y seguro, y no se dan cuenta que están con una posibilidad de caer muy fuerte. Benoflim Terem Sheyadu Mixolot, y se caen antes de darse cuenta que había un peligro frente a ellos, ni siquiera lo vieron. Ese es el primer problema que dijimos. Ahora dice el segundo. Baut Ataut Ashnia, y el segundo problema que tenemos en este mundo, que por eso se parece a la oscuridad, como dijimos antes, Veikashamina Rishona, y es más terrible que el primero. Veishe matar yatana cheroime ilu mamastov. El segundo problema, como tú ves algo, no es que no ves nada, pero es muy posible que lo estás viendo distorsionado. Entonces dice acá algo tremendo, hasta que ellos creen que el bien es malo y el mal es bien. והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. Y como ellos están viendo esto al revés, y ven, este es el camino bueno, este es el de la vida, mira, yo estoy feliz con esto. Tú me dijiste que voy a tener problemas si yo abro el negocio en Shabbat. No, me está yendo mucho mejor. Entonces él ve algo, mira, yo veo que cuando yo abro no pasa nada, no hay ningún problema. Yo veo que tengo éxito. ¿Qué me estás hablando tú? O en Isaías, ahora que estamos hablando del profeta, el profeta el pueblo de Israel estaba con mucha abundancia y estaba teniendo mucho éxito. Y alrededor de ellos no había ningún peligro, los pueblos que eran enemigos ya no están enemigos, y el profeta viene y les dice, cuídense, están con demasiada abundancia, esto les puede causar un orgullo tremendo y esto les va a causar una caída tremenda. Y ellos se burlaban, mira, nosotros estamos perfectos, todo funciona, el comercio, todo, no hay enemigos ni nada. Pero el profeta que tenía una visión mucho más amplia y verdadera, y ellos convencidos que lo que están haciendo está llevándole a abundancia, a cosas buenas, no tenemos que confiarnos, mira, nosotros vemos los resultados de nuestras acciones. Hasta que después llegó, por su orgullo, dejaron a Dios, como el profeta dijo, y cayeron. Entonces, ese es el segundo problema que es muy grave, porque tú eres capaz de ver algo acá, estás 100% ciego, entonces, y te confundes, tú ves el bien como mal y el mal como bien. Entonces, aquí puedes tener problemas graves. O como dijimos una vez, algo increíble que se da mucho fuera de Israel, en verdad. Creo que conté esto también, y hay gente judía que nació en familias que habían dejado todo por la guerra, por el holocausto que pasó, que vinieron de afuera y no conocieron la Torá. Entonces no estudiaron en en un colegio judío, menos religioso. Y estaban en cero de conocimiento de judaísmo. Pero muchos de ellos, cuando empezaron a conocer el judaísmo, volvieron al judaísmo de verdad. Hicieron chubá. Pero había un grupo grande también que estudió en colegio judío, no religioso, pero judío. Y cuando tú les querías mostrar algo de judaísmo, nada. Y fue para ellos mucho más difícil acercarse de nuevo al judaísmo y volver a la fuente. ¿Por qué? Una de las razones puede ser, los que le explicaban del judaísmo eran gente no religiosa. Entonces tú venías y les querías contar algo y ellos dicen, yo ya sé, yo ya conozco el judaísmo, yo estudié en un colegio judío. Entonces ellos están como en el segundo problema que nos están mencionando acá el Mesías Yesharim, que ellos ven algo, ellos ya sienten que conocen el judaísmo.
¿Para qué tengo que buscar algo? Ya lo conozco, ya veo que esto no vale nada. Pero desgraciadamente lo estudiaron con gente que no conoce. Entonces ellos ya no buscan, ya conocen, ya no tienen que ver, ya se convencieron que esto no tiene ningún valor, desgraciadamente. Entonces aquí otra vez, los que no veían nada están en una situación muy difícil, pero al final pudieron volver muchos de ellos. Los que veían algo y ya tenían pruebas de lo que era el judaísmo para ellos, fue mucho más difícil sacarlos de ese lugar y poder volver al camino verdadero. Entonces, como dice acá Ramjal, es un problema grande y por eso se le llama a este mundo la oscuridad de la noche. Eh, Entonces dice así, ¿sí? eh, ¿Alguien quiere ese, decir algo? yo, Josefa, Sí, señora que Josefa. ahí está el peligro de llegar a un lugar que no es puro y que las enseñanzas están contaminadas con cosas que no son de ahí. No, Juan, no, Juan. Tiene toda la razón. Habían, no, Juan, tiene razón. Ese es un problema grande. Entonces, seguimos. Eh, entonces, como ellos ven algo, ellos se fortalecen en su idea y, ¿cómo se llama? Y ya salir de ahí va a ser mucho más problemas para ellos, porque ellos tienen pruebas. כי אין די שחסרה בהם ראיית האמת לראות הרע אשר נגד פניהם, no solo que ellos no logran ver el mal, el peligro que está frente a ellos, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות וניסיונות מוכיחות לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות. Sino que ellos te pueden convencer y te pueden decir, mira, tengo pruebas, te puedo traer estas pruebas y estas pruebas para mostrarte que, y acá hay una cosa que es increíble, que es maravillosa, que tenemos que tener siempre en cuenta y cuidarnos tanto. En verdad la Torah dice, Lo taturu ajarei levavjem bajarei enejem. En la Torah, una mitzvah que mencionamos todos los días en Kriyat Shema, Lo taturu ajarei levavjem bajarei enejem. Cuídense mucho de buscar afuera, de estar mirando y observando afuera porque van a haber cosas prohibidas. Cuídense mucho de escuchar todo tipo de ideas, ¿cómo se dice? Ideas de gente que está en contra de la Torah, y ideas que se llaman de gente que es contra de la Torah. ¿Por qué? Porque, como nos dicen los sabios, una persona que entraba en el Sanedrín, por ejemplo, una de las pruebas que tenía que pasar era poder purificar el insecto, que es una cosa que está prohibida totalmente de comer. Tú para poder entrar ahí tienes que ser capaz de darme 150 razones para purificarlo. ¿Por qué 150? Para poder ver la agilidad mental tuya, la capacidad. Y después de que me dices 150 razones para purificarlo, ¿está puro? No, está prohibido. Pero es una cosa que es maravillosa y que nosotros tenemos que recordar. Realmente, ¿cómo se llama? Eh, Hay veces que tú, ¿cómo se llama? Te van a dar cosas tan preguntas muy complicadas que tú te puedes confundir. Si tú no eres una persona experta en el tema, con mucha facilidad tú te puedes enredar. Entonces tú tienes que saber que realmente hay un peligro muy grande con esto. Que con mucha facilidad la gente que es atea, puede haber un premio Nobel de religioso, tremendamente religioso, un premio Nobel ateo, y los dos son genios en la capacidad intelectual de ellos. Y cada uno te puede dar miles de razones por lo que, y como dice una vez el Rambam, por ejemplo, en uno de los principios de fe que estudiamos alguna vez, dice Aristóteles, que era un genio en su pensamiento, él, ¿cómo se llama? No creía en la profecía, por ejemplo, o no creía que Dios está observando a las personas. Y el Rambam, que era un genio también en su entendimiento, era un genio realmente,
eh, increíble. Dice, yo no puedo convencer a Aristóteles de lo que yo digo, porque mentalmente, lógicamente, él tiene una idea que la construyó lógicamente, que es posible de decirla, y yo tengo otra que es posible, y yo no puedo convencerlo en forma lógica que yo tengo razón. Entonces, ¿cómo sabes que tú tienes razón, Rambam? Él dice, porque nosotros tenemos profecía, porque nosotros, Dios nos reveló cómo partió todo esto. En forma lógica, tú puedes decir así y se ve un pensamiento muy, muy, muy correcto, o puedes decir de otra forma, o como dijimos antes, se pueden decir 150 razones distintas que cada una parece muy, muy clara. Y tú no puedes lograr convencer lógicamente al otro. Entonces, ¿cómo sabes cuál es la verdad al final? Porque nosotros tenemos, eso es lo que nosotros creemos, nosotros tenemos la profecía que recibimos en el monte Sinai de la Torah. Y por eso dice el Rambam, yo no te puedo convencer, Aristóteles. Y tú eres un genio de verdad, pero te falta la revelación divina. Entonces, si tú, ¿cómo se llama? Tienes que tener mucho cuidado. Si tú te metes a leer de todos tipos, te puedes encontrar ideas muy lógicas. Pero como ellos no tienen esta revelación, es una posibilidad de entender. Si no hubiéramos tenido la revelación de Dios, sería una posibilidad de pensar que puede ser correcta, puede ser que no. Cuando tú ya tienes la revelación, ya sabes de verdad cuál es la respuesta correcta. Pero todas las otras, como dijimos, son posibles. Entonces, por Rabino, eso, sí, yo soy la mamá de Shlomo, ¿cómo está? sí, bien, Eh, Baruch Hashem. a mí me pasa con lo que dijo la señora Josefa, que le mando cariño también. Me Sí, pasa eso en mi trabajo, que de repente hacen comentarios porque saben que cuáles son, cuál es mi fe, dónde miro, entonces empiezan a hacer como comentarios irónicos sobre los musulmanes, sobre los ateos, y yo la verdad es que guardo silencio, pero muchas veces hacen esos comentarios como sarcásticos para provocar situaciones, ¿me entiendes? no. Y, es molesto y doloroso para uno, pero si uno no, ahí yo no sé si contestar, no contestar, porque igual me da mucho pudor que hagan comentarios que no corresponden, sobre todo a Kadosh Baruj Hu, ¿me entiendes? Entonces trato de ser cuidadosa en eso, pero pasa eso y por lo menos a mí me pasa bien seguido. Para poder, ¿cómo se llama? Para poder contestar también uno tiene que saber mucho, haber estudiado mucho. Porque si Exacto. ellos, ¿cómo se llama? Después te pueden, ¿cómo se llama? Si no he estudiado suficiente, eh, pueden, ¿cómo se llama? Causarme que yo esté con muchas dudas y que me... Entonces, no, uno tiene que ser, por ejemplo, cuando fue la gran disputa de Barcelona, creo, cuando fue Nachmanides con una persona que se había vuelto cristiano, y una persona como Nachmanides, que fue algo muy, muy bien. Una persona como Nachmanides, que era un sabio muy grande, ellos podían poder discutir con ellos y realmente él venció al otro. Pero si nosotros no estamos bien, y ¿cómo se llama? Y nos van a dejar en ridículo y nos van a dejar en mejor, no. Esto es mi creencia, tú quieres, acepta, yo te respeto, respétame y no discutimos. Eso es lo que yo trato de decir Mejor, mejor. pero no, no me ha pasado así como usted dice, lo que son cosas que comentan sobre el trato del pueblo judío hacia otras religiones que a mí me consta que no es así, porque yo he ido a Israel varias veces y sé cómo es, pero como usted dice, es mejor quedarse callado a veces porque Uno sabe puede pasar. bien y ha estudiado bien y tiene Mm. bastante para poder explicar y entender. Es muy importante que haya gente que explique, los grandes rabanim, los grandes sabios, la gente de acá. Usted está todo el tiempo tratando de explicar, pero ellos te muestran pruebas, te muestran cosas distorsionadas y después te dicen, mira, esta es la verdad y tú no tienes cómo combatir y todo esto no tiene la fuerza, el estudio que se necesita.
Entonces pareciera al final que ellos te vencieron, pero no me vencieron. Entonces, hay veces si yo no estoy bien preparado, mejor no discutir con ellos. Tratar de darle eso para otra gente que esté más preparado. Pero sí, algo así yo pienso que es mejor. Si uno se ha preparado bien y puede, puede. Pero hay veces, como dijimos, que, como dice el Rambam con Aristóteles, yo no te puedo probar. Hay cosas que de verdad van a llegar como es tan imposible de darte la razón que tú te convenza a ti o que tú me convences. Vamos a llegar a un nivel que hasta acá llegamos y por nuestra mente estamos limitados para conocer la verdad. Pero ¿y cómo sabemos al final que está la verdad? Dice Raman ¿cómo se llama? Por la revelación divina que vio todo el pueblo y cómo explican los sabios en el Cusar y en todo esto. Que eso es lo que le falta a Aristóteles. Por eso él puede tener muchas ideas lógicas, pero no alcanza a llegar con su entendimiento a encontrar la verdad. Gracias, Rap. Y eso es lo que, sí, eso es lo que estamos hablando acá. Entonces es muy peligroso. Este mundo es muy peligroso porque no te deja, o no ves nada, o ves parte, y esa parte cuando tú ves un poco tú alcanzas a ver algo, tú te fortaleces mucho en esta idea y te va a costar mucho salir de esto. Entonces, seguimos, mire lo que dice acá. Ela shenire laem limsor ayot dolot benisionon mojijot, les brote marraot y les deote makosbot, besot y arrak dolam el afefeu me viatam el ver shahat. Y esto es lo terrible que los va a causar a estas personas a llegar a perderse, porque ellos tienen pruebas, como dijimos antes. Tú ves que aún el profeta, si eso es lo más increíble que podemos sacar de acá, aún viene un profeta, no solo un rab como el Rambam, un genio, y un estudioso, filosofía, medicina, Torah, todas las cosas de la Torah, sino un profeta que era conocido y era sabido que era un profeta verdadero. Y él les dice al pueblo, y ellos no, y ven que todo funciona como nosotros pensamos, nos va bien, no vemos ninguna maldición, y ellos ven como esto una prueba de lo que están haciendo, que está bien, y ahí eso le hace que no cambien y se pierdan al final. Entonces ese es el segundo problema que estamos hablando, que es tan peligroso para nosotros, que es peor que el primero, como dijimos. Veú Mashamara Katub, y eso es lo que dice también en Isaías, que lo acabamos de ver también. Ashmen lev avaze beoznav achbed beinav Hashem eshapen. Una persona puede llegar también con sus pecados a un nivel tan terrible como le pasó al faraón, que él puede perder su libre albedrío. Su corazón pierde la capacidad de elección correcta. O sea, está tan bajo, llegó a un nivel tan bajo que como castigo, como le pasó al faraón, Dios le puede quitar a esta persona el libre albedrío. Y en Isaías el pueblo hizo idolatría y bajó, y él trataba de corregirlo, y no pudo. Ellos con toda su idea y con toda su, ¿cómo se llama? Las pruebas que ellos creían que veían, se convencieron tanto y dejaron tan fuerte el camino hasta que Dios les dijo, esta parte, en este tiempo, el pueblo ahora no tiene vuelta atrás. Y Isaías le pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta que pase un tiempo y puedan volver, que pasó después con Hizquía Naví. Pero por eso el pueblo entero, Israel, que estaba el reinado de Israel, se había dividido en dos, Israel y Judá. Israel fue totalmente exiliado por toda la idolatría que fue. Después parte de Judá, del reinado de Judá, fue exiliado hasta que llegó el reino de Asiria a Jerusalén. Y dijeron, nosotros vamos a terminar con todo acá. Y fue el milagro tremendo que Dios mandó al pueblo de Israel con Hizquiao, que 180.000 soldados de los asirios se murieron y los salvó. Pero mucho tiempo por el pecado se encerraron tanto en la idea equivocada que tenían, por la visión que veían, por lo que ellos, cómo percibían,
percibieron la realidad hasta que perdieron su libre albedrío y fueron expulsados de Israel, fueron exiliados. Entonces, eso es lo que pasa acá. Uno se puede convencer de su verdad porque ve algo y se fortalece en esto y peca y peca, peca, hasta que puede ser que ya no tiene vuelta. Dios no lo quiera. וכל זה מבני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרה. Y todo esto pasó por estar en la oscuridad y dominados por su yetzer. Entonces, eso es lo que dice acá. Ahora seguimos y vamos a volver a lo que nos contó al principio del capítulo. "Aj otam shekvar yatsu min ha'ma'asar hazeh". Pero los que ya salieron de esta prisión, que lograron salir de la prisión del Yetzer que nos tiene encerrados a nosotros, que no nos deja ver la verdad, o no nos deja ver nada, o nos deja ver parte y nos confundimos. Los que ya salieron de esta prisión, en Roim et Haemet Lamito, ellos ven la verdad en forma perfecta, verdadera. V'yecholim leyaetz shar bnei Adam alav. Y pueden convencer, pueden guiar al resto de las personas y aconsejarlos por el camino que puedan tomar, que tomen. ¿A qué se parece esto? Le más se tomé. Le gan a mebuja. Ua gan anatua letzchok. Ayadu atel sarim. שהנטיעות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים. כולם דומים זה לזה. Dice, ¿a qué se parece nuestra vida en este mundo? Hay un juego que son los laberintos, no sé si conocen. Hay como en el centro, como una casa, que hay que tratar de llegar. Hay todo tipo de caminos. Algunos que parece que te llevan y se desvían. Sí, todos conocen. Entonces hay otros que están avanzando para la casa, los desvía y lo tremendo, lo maravilloso que hay acá, como Dios hace las cosas maravillosa e increíble. Cada camino se ve totalmente, se ve igual al otro. O sea, tú puedes ser, por ejemplo, un católico muy, muy observante y estás 100% seguro que estás en el camino verdadero. Puedes ser mormón, 100% en el camino. Puedes ser musulmán, 100% estoy seguro que voy por el camino correcto. Puedes ser, ¿cómo se llama? Puedes ser ateo. Estoy 100% seguro que voy por el camino correcto. Puedo ser de India y adoro la vaca, 100%. ¿Qué hacemos? Y hay caminos que te llevan al objetivo, que es la casa que está ahí. Y hay otros que te desvían y te pierden el camino y no va a llegar nunca para allá. Y son muchos. Y cuando uno está dentro de este sendero, de este camino, se ven todos iguales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, la capacidad de tú dentro del camino, dentro de tu sendero, encontrar el camino verdadero es tremendamente difícil. Es como dijimos antes, este mundo es como la noche para ver la verdad. Y lo maravilloso es que la Torá viene de la palabra orá, luz. Es lo que nos da, realmente nos alumbra el camino. Pero si tú no tienes la Torá, tú estás 100% seguro que vas por el camino correcto. ¿Y qué hago? ¿Cómo puedo encontrar la verdad? Entonces dice así, Veatachlit vam ula guía el achsadra. Y como dijimos, y la gente una vez escuché de un rap algo de verdad, y es tan increíble, es tan real. Venían los cristianos, la guerra santa, venían los musulmanes con la yihad, que ellos tienen que conquistar el mundo, se encontraban, guerra, este piensa que se está yendo al mundo venidero y voy a matar al otro, este piensa que se está yendo al mundo venidero y voy a matar al otro, y este se va al infierno, y este se va al infierno, y 100% 100% seguro cada uno con su verdad, pero no pueden ser los dos verdaderos. Uno está equivocado, tal vez los dos equivocados, pero no pueden ser los dos. Y cada uno ve que por el camino de él es 100% la verdad.
Y si tú vas a India y comes algo de carne allá, te van a matar. Estás comiendo carne de vaca, que es como un dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para salir? Este mundo realmente es complicado. Es lo que partimos la semana pasada, la última vez que estudiamos, que dice acá, los sabios dijeron, era tal vez, si tú buscas comodidad, era mejor no haber nacido. Si tú buscas tu bien personal y no la verdad, era mejor tal vez no haber nacido. Porque aunque este mundo es la maravilla y el regalo más grande que Dios dio a todas sus criaturas, y si Él nos dio esto, tenemos la posibilidad de llegar a este bien de verdad, pero no es suficiente tu sabiduría, tu entendimiento solo, no va a poder llegar. Entonces, es peligroso. De aquí nace el entendimiento que yo tengo que ser una persona prudente. ¿Qué significa la prudencia? Tengo que buscar con mucha profundidad la verdad, no lo que se ve a simple vista. Me puedo equivocar, me puedo engañar, me puedo enredar. Tengo que buscar profundamente, profundamente. Y por eso dicen los sabios que el regalo tan grande que Dios dio a este mundo fue la Torah. Porque como estamos hablando, tú solo no vas a poder llegar. Para ti, 100% tu camino es el correcto. Entonces eso es lo que nos dice acá. Dice, entonces, este es como este juego que van por dentro, laberinto, y este se equivocó, se fue para allá, se fue para allá, se fue para allá, se desvió y no llegó, y pocos llegan. Entonces dice así, "ואומנם השבילים האלה מהם ישרים מגיעים אליהם באמת Alexandria". Y en verdad, hay algunos de los caminos que de verdad te pueden llevar al objetivo, a esta casa que está en el centro. ומהם משגים את אדם, מרחיקים אותו ממנה. Y hay otros que te confunden y te alejan de ella. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל, mire lo que dice acá que es tan increíble. ואומנם ההולך בין השבילים, y el que está dentro de estos senderos, הוא לא יכול לראות ולדעת כלל, él no va a poder para nada ולדעת כלל אם הוא בשביל אמיתי או כוזב. Él no va a poder llegar con tu entendimiento, no tiene la capacidad de poder reconocer si está en el camino correcto o no. Terrible. Kikulam Shabim, todos se ven iguales. Ve'en fresh benem le'ain arroea otam. Y no hay diferencia para el ojo que lo está mirando. Im lo yeda et aderech bebekiut utiviut ain. Solo si tú ya entraste y saliste, y tú ya eres un experto en el camino, ya eres como un guía, tú vas a poder llegar. Shekvar nichnas bam begia la tajlit shu achsadra. O sea, si él ya ha hecho este camino y ya lo pudo encontrar y lo conoce de memoria, él sabe por dónde ir y no tiene problema. Pero la mayoría de la gente que no ha hecho esto, no va a poder. Veine a Omed Kwarbe Aksadra, y acá hay un secreto muy, muy maravilloso. Y el que llegó ya, el que logró llegar a la Aksadra, Urroe Kolad Rahim Lefana. Él ve todos los caminos frente a él. Un mafjim ben amitim bekosbim. Y él es como que él está en el segundo piso y puede distinguir claramente entre todos los caminos. ¿Cuál es el que desvía y cuál es el camino correcto? Y él puede advertir a los que van por los caminos, que los ve desde arriba. Lomar, y puedes decirle, ya de lejos, este es el camino, vayan por ahí. Y ahora viene aquí nuestro libre albedrío. Viene Misher Tzelamilo, el que quiera creerle, y aquí a la demás cosas me ayuda, va a poder llegar. Umisheloir Tzelamin, Virsela Leje Tajare Inab, el que no quiere, el que no quiere creer en esto y quiere irse por detrás de su ojo y de su entendimiento, Badai Shishaer Obed Beloya Gialam. Seguro
es increíble como dice, seguro, si tú quieres guiarte por tu entendimiento, seguro que va a perderte y no va a llegar al camino correcto. ¿Qué nada para hacer? Y así, esta es la metáfora del ejemplo. Misha da en lo mashal beyetzro, el que todavía no ha vencido a su yetzer, a su instinto negativo. Mucha gente ni siquiera está consciente, es tan increíble. Esta es una... Tú cuando piensas en la creación del hombre, que es la criatura más maravillosa que existe, para él se creó todo este mundo. Es el único que tiene libre albedrío, el único que tiene, ¿cómo se llama? La capacidad de ir, de elegir dos cosas diferentes. Todas las otras criaturas de este mundo son como robots, están como, no tienen la posibilidad de elegir. Ellos están determinados por cómo Dios lo hizo, por su naturaleza, por su instinto. Y el hombre no. ¿Cómo puede dentro de nuestro cuerpo? Dos tendencias distintas, increíbles. Y tú muchas veces cuando vas entendiendo más y más y más profundizando, profundizando, tú ves a la otra persona, muchas veces, y tú ves cómo está guiado por su instinto negativo y no se da cuenta. O sea, está ciego a esta verdad. Y lentamente tú vas saliendo de todo esto y tú vas, ¿cómo se llama? Guiándote, tú vas guiándote por lo que te dice, por ejemplo, la Torah que vamos a ver acá. La persona que está en el segundo piso y te está guiando, y tú tienes tu libre albedrío, escucharlo o no escucharlo. Cuando tú buscas la verdad con toda la fuerza y no lo que dice tu instinto, tú puedes cambiar tu camino y guiarte por lo que te dicen y no porque lo que tú sientes. Tú vas viendo que cómo vas dominando, dominando, dominando más y más. Pero es increíble, Perdón, tengo una pregunta, pero ¿sí? corregir a los demás es muy difícil porque hay ¿Cómo, gente que no se perdón? deja corregir. ¿Cómo, Hay gente perdón? que no se deja corregir. Hola, hay gente que no se deja corregir, que piensa que está en su verdad y está equivocado. Es lo mismo que estamos diciendo todo el tiempo. Mira, Sí. una cosa que nosotros tenemos que aprender que es muy importante para nosotros, como dijimos una vez, que escuché de un rap, una señora estudió el tema del midot, de todas las cualidades. Cuando terminó dijo, qué bien voy a poder cambiar a mi esposo. Entonces el rap le No, dijo, no, mira, no. mejor preocúpate de ti primero. El secreto tan grande que si yo quiero cambiar a otra persona, como dijimos cuando Cain y Abel discutieron y Cain tuvo envidia por Abel y fue recibido su sacrificio y de Cain no. Y Cain se llenó de envidia y esto le causó un odio tan grande que era capaz de matar a su hermano. Mi Rab dijo algo maravilloso que lo he contado varias veces. ¿Por qué no mandan a un Rab, a alguien, a Cain, para hablar con él, para tratar de ayudarlo? Entonces dice mi Rab dijo, lógico, mandaron. ¿No te diste cuenta que está escrito en la Torá? Un minuto antes que Cain mató a Abel, Dios habló con él y le dijo, Cain, ¿qué pasa contigo? Tú puedes dominarte. Un minuto después mató a Abel. O sea, ni siquiera Dios te puede convencer. Pero ¿cómo? ¿Dios no tiene la fuerza para convencer? No, Dios te dio a ti el libre albedrío y el escoger entre el bien y el mal, Él no lo va a hacer por ti. Él te va a llenar de entendimiento, de capacidad de entender, de estudiar, de que tú tengas un cuerpo sano para poder estudiar, que tengas trabajo para poder ganar dinero, para poder sentarte a estudiar y ver la verdad. Pero Él no va a elegir por ti. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá, no corregir al otro. Si tú tienes mucha cercanía con el otro, ojalá. Pero principalmente lo que tenemos que hacer acá es corregirnos a nosotros mismos. Al otro no tengo mucha fuerza. Si él no quiere, no hay nada que hacer. De los grandes tzadikim más grandes del mundo, nacieron los malvados más grandes del mundo. Y de los malvados más grandes del mundo, nacieron los tzadikim más grandes del mundo. Está todo, lo que yo tengo que trabajar mucho es tratar de entender con humildad que lo que yo alcanzo a entender de este mundo es poco
y con mucha facilidad me puedo equivocar. ¿Y qué hago entonces? Estoy perdido en este mundo, como todas las otras personas. Para eso Dios nos dio la Torah, para poder darnos el camino verdadero. Pero antes de tratar de convencer al otro que no quiera escucharte, júgate a ti mismo. Yo creo que cada uno de nosotros puede ver que tiene todavía muchas cosas por arreglar. Y como una vez le preguntaron a un gran rap, al hijo del Rav Kook, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo enseñar a los demás? ¿Sabes lo que dijo él? Tomó un vaso, lo empezó a llenar, 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 hasta que se empezó a rebalsar. Dijo, tú no tienes que ir a enseñar tanto a los demás y a obligar y a corregir. Llénate tú, y cuando tú te empieces a llenar y a llenar, se va a empezar a rebalsar y gente sola va a venir a buscar. Esa es la maravilla como el rey Salomón. Cuando el rey Salomón era un justo tremendo, de todo el mundo llegaron a verlo. El rebe de Lubavitch, de todo el mundo llegaba a verlo. Él no tenía que convencerte, tú verlo a él, escuchar de él, ya te convencía solo. Pero el hombre tiene que tener el deseo. Ese es el secreto tan grande. El deseo, yo quiero corregirme. Yo soy una persona que tengo defectos. Nadie es perfecto en este mundo, solo Dios. Todos nosotros tenemos algún defecto. Y Dios nos puso esos defectos con intención, porque tú cuando tú los corrijas, tú te vas elevando y vas ayudando a este mundo, a los demás también. Entonces, nuestro deseo principal tiene que ser mejorarnos a los demás. Y el que quiera escuchar de nosotros, trata de ayudarlo lo más posible, pero no ir con intención. Y esa es una cosa maravillosa en el pueblo de Israel. Yo siempre me preguntaba, hay religiones que van por la fuerza a agarrar al otro, y si no te quieres convertir por la fuerza, como matarte. El pueblo de Israel, que era chico, 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 al revés, nunca va por la fuerza a los demás. Al revés, viene una persona que quiere convertirse y le dice, mira, tú puedes ser un justo con tus 7 mitzvot, no necesitas. Y es difícil, y como que se aleja al principio. Viene uno para acá, somos tan pocos, agárralo rápido. No, no. Cuéntale que es difícil, cuenta que se necesita mucho esfuerzo para ser judío. Y si al final él quiere, recíbelo. Entonces, el pueblo de Israel entiende que tú tienes que empezar contigo. Olvídate, muchas veces es mucho más fácil convencer a los demás y yo quedarme ahí tranquilo como que no pasa nada conmigo. Entonces, esa es la cosa. Empecemos a estudiar este libro para corregirnos a nosotros mismos. Y así solo tú vas a ver, te vas a dar cuenta cómo se llama, como hay una historia muy linda también que todos seguro la conocen. Vino una persona donde el Rab y le dijo, Rab, ¿qué puedo hacer? La gente está tan mal, yo voy a ir a cambiar al mundo. El Rab le dijo, muy bien, anda. Fue para allá, volvió después de unos meses, Rab, nadie me escucha. ¿Sabe qué? Voy a cambiar mi ciudad. Anda, muy bien, qué bueno. Después de un tiempo volvió, nadie me escucha, Rab, ¿qué hago? Voy a cambiar a mi familia. Pues después de un tiempo, Rab, nadie me escucha. Entonces Rab le dijo, parte por ti. Y después, como termina el cuento, después de que él cambió y él se corrigió, su familia se empezó a corregir, su ciudad empezó a corregirse, y todo el mundo. Entonces, eso es lo importante. No porque nosotros no queremos ayudar a los demás, al revés, pero tenemos que saber cómo hacerlo y menos por la fuerza. Entonces, ¿qué nos sigue contando acá el Ramjal? Nos dice así. Entonces, si tú te vas a confiar solo en tu entendimiento, tienes que saber que la posibilidad de salir acá adelante es casi nula, porque todos los caminos se ven iguales y tú vas a estar seguro, seguro que vas por el camino correcto. ¿Qué hago? ¿Qué nada para hacer? Misha dain lo mashal beyetzro. Y este es lo que quiere enseñarnos acá, que la persona que todavía no domina su yetzer. Hay mucha gente, como dije antes, que ni siquiera conocen que hay yetzer, un instinto negativo. Ellos viven con él
y no tienen ningún problema. Tú le dices, ay, Yetzer Hará, no sé de qué está hablando. Es una pena, una cosa, es terrible. Están tan metidos con su Yetzer que no lo reconocen. Como dijimos, el Yetzer Tov es Jacob, el Yetzer Hará es Esab, y son gemelos. Si tú no estás estudiando estos temas, tú te vas a ser engañado. Y Dios no lo quiera, puede ser algo muy grave. Entonces, el que no ha logrado entender que hay este Yetzer Tov y este Yetzer Hará y no lo ha podido dominar, él todavía está en los senderos dentro. Betoch Hashbilim, él está como en estos senderos. Lo yuhal lavjim bene, y no va a poder distinguir uno del otro. Ahamushlim beyetzran, pero los que llegaron a dominar su Yetzer, Shekvar y el Aksadra, que ya llegaron a la casa, Shekvar Yatsu, Minashvilim, Berraú, Koladrajim Lenem, Beberur. Los que ya salieron y vieron, ahora están en la casa, en el segundo piso, desde el lugar alto, y pueden ver todos los caminos con claridad. En Yeholel Leyet, mire lo que dice acá. Ellos pueden aconsejar, Lemishir Selichmua, al que quiera escucharlo. Yo no te puedo obligar, yo no te puedo. Si tú no quieres mejorar y cambiar y buscar la verdad, yo no tengo cómo obligarte. Y también no es mi papel tampoco. Valen Sihim Anulami. Y a ellos tenemos que escuchar y creerle. Entonces, esa es la cosa. Es como dijimos al principio, ¿cómo se hace el Heshbon Nefesh? ¿Cómo se hace esta cuenta personal que nos ayuda a recibir la ayuda de Dios y poder vencer? Como dijimos en el comienzo de este capítulo, yo tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que fijar cuál es el bien verdadero y elegirlo. ¿Cuál es el mal verdadero? Y arrancar, como dijimos cuando estudiamos esto. Esto es elegir y este arrancar, porque el mal es muy atrayente. Y después, antes de hacer cualquier acción, ver, pero yo siento que este es el camino. Momento. Ver si está en el lado positivo, que es lo que la Torah dice, o en el lado negativo, y alejarme. En otras palabras, ¿qué es lo que nos está diciendo? Justo el ejemplo que nos dijo al principio. Para poder recibir la ayuda de Dios y poder vencer tu Yetzer Hara, que es más fuerte que tú, que muchas veces ni siquiera te das cuenta que estás actuando con tu Yetzer Hara, como nos dijo también varias veces acá, que el Yetzer Hara te domina sin que tú estás consciente de esta verdad increíble. Entonces, si yo miro para arriba y escucho en lo que Dios nos dio y me guío por esto, yo quiero hablar de esta forma. Momento. ¿Viste y revisaste si esto es lo que Dios quiere que tú hables? Yo quiero pensar en esta cosa, de esta forma. Fíjate, yo quiero actuar de esta forma. ¿Revisaste? Pero yo siento que este es el camino correcto. Escucha, tú no vas a poder distinguirlo. Y tú casi seguro que te vas a perder. Gomnam, Maya Tashem, entonces, ¿qué dice acá? Ellos nos van a poder aconsejar, los que ya llegaron, nos van a poder aconsejar al que quiera escucharlo. Valencia, Kimanulamin. Y a ellos tenemos que, ¿cómo se llama? Creer. Ma y Aetza Shem Nimla, ¿no? ¿Y cuál es el consejo que ellos nos dan, los que ya salieron de esta prisión? Bo Heshbon, hagan el Heshbon. Bo Nehashev Heshbono Shelolam. Vengan y hagan esta cuenta personal, este análisis personal de la persona consigo mismo. כי כבר הן נסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע לאדם אל הטובה אשר מבקש ולא זולת זה. Y ese es el verdadero camino que nos puede ayudar a salir y a llegar al bien verdadero que tanto nosotros queremos. Y ese es el Hezbón que dijimos, en otras palabras, lo mismo que estamos hablando, es mirar para arriba. Alguien que está arriba ve todos los caminos, él es el que nos puede aconsejar. Nosotros que estamos acá abajo no podemos distinguirlo. Realmente podemos distinguir algo, pero podemos equivocarnos de 150 formas distintas, purificar algo que está impuro.
Y vamos a creer esto, se ve muy lógico. Y tú vas a hacer todas las previsiones. Klalosh el Dabar, Sarij Adam Liyot Mitbonem Biciclot Tamiz. En resumen, el hombre tiene que estar todo el tiempo eh, analizando y pensando y reflexionando en su mente. Tamid, בכל זמן ובזמן קבוע בהתבודדות, מהו דרך האמיתי לפי חוק התורה שאדם צריך ללכת. Entonces, nosotros necesitamos, por eso dice, la Torah te lleva a la prudencia. Yo tengo que llenarme de Torah primero, porque ese es el camino. Acá Dios te dijo, hoy día te doy el camino de la vida y de la bendición y de la muerte y de la maldición. Ahí está escrito. Si tú quieres irte detrás de tus deseos personales, terriblemente, como nosotros vemos muchas veces, familias se destrozan, eh, terrible injusticia, robo, engaño. Entonces, si tú te dejas llevar por tu naturaleza, tú ves después cómo la gente está llorando, cómo está sufriendo, pero si tú eres capaz de guiarte con la Torah y vivir por los caminos de acá, tú ves la bendición y tú ves la vida, en verdad. Pero solo no va a poder. Es Bajar la callado, parashá, es la parashá que viene ahora, precisamente, Kitabó, quita vos, ¿por qué? ¿Qué dice ahí? porque habla de las maldiciones y las bendiciones. Najón, Najón, tiene razón. Exactamente. Sí. Gajar Kayaboli Bonen al Masab y Mem al Derech Aze Imlo. Y después, entonces, después de que fijaste cuál es el bien verdadero y cuál es el mal verdadero, es tan maravilloso esto. Y dime tú, ¿de dónde sabes cuál es el camino de la verdad? Tú acabas de decir que la persona no es capaz de saber. Tú tienes que estar eh, reflexionando y analizando con tu mente cuál es el camino verdadero. Pero tú no tienes la capacidad. En verdad, yo no tengo la capacidad. Ni siquiera un experto. Si tú hablas de un problema de médico, el médico muchas veces te pide, ¿cómo se llama?, exámenes, porque él no es capaz de ver en el cuerpo realmente el problema sin un estudio profundo y aún así se puede equivocar muchas veces. Aunque él tiene muchos medios para, pero del alma, ¿alguien sabe del alma? ¿Cómo puede guiarse? ¿Cómo puede elevar tu alma? ¿Cómo puede dañarla? No tenemos la herramienta, no tenemos la capacidad. Apenas podemos entender del cuerpo. Entonces realmente necesitamos la ayuda de Dios que nos dio. Y el que quiere irse por su camino está en un peligro terrible. Como dice acá, que es casi seguro que no va a llegar. Y acá viene el regalo que nosotros no podemos parar de agradecer a Dios, que nos creó y nos dio el regalo para poder salir adelante. Pero tú tienes, no basta con la Torah. Yo tengo que enderezar, ¿cómo se llama? Es como que la Torah, el hombre, es como un tipo de, se puede moldear de distintas formas. Yo tengo que pescar la Torah, entenderla bien, entender el modelo que ella habla para poder llegar al camino correcto y cambiar y amoldearme a esto. Buscar humildad, que por naturaleza el hombre tiende al orgullo. Buscar paciencia, aunque el hombre por naturaleza se enoja y pierde la paciencia. Bondad, que a veces la gente es tacaña y avara y, y respetar al hombre, a la persona, amar al prójimo. Por naturaleza yo tengo tendencia a odiar al prójimo. Y la Torah nos da el camino, cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Y yo tengo que hacer el esfuerzo grande de ir por este camino, por tratar de moldear mi ser al ideal que pone la Torah. Y es un trabajo difícil. Tienes que vencer tu naturaleza, que ya está yendo en camino contrario. Y si yo no me lleno de sabiduría y ¿cómo se llama? No me guío por la sabiduría y por lo que Dios nos reveló y me guío por mi naturaleza, casi seguro que voy a perderme.
Entonces, esto es el problema grande que hay acá. Entonces dice así, entonces, Una pregunta, porque dijo que Gan Menuja habló ¿ah? antes, dijo, tú leíste antes de Gan Amenuja, ¿por qué? ¿Gan Menuja no es del cementerio? No, no. No, Gan, ¿cómo lo llama acá? Amenuja, No, no. Menuja. Amebuja, Mebuja, Ah, como que es un, Moré Nebujim. Nebujim son gente que está, el jardín de, ¿cómo se dice? Mebuja es algo que no perplejo. está claro, es algo que per- está, ah, ah, ¿cómo se llama? ah, Te puede confundido. confundir. Entonces, este Ah, es el juego que tú vas por el laberinto y tú no tienes la claridad para ah, saber si estoy en el correcto o no correcto. Algunos te van a llevar y ya, otros ya, no. Yo pienso, ya, me ya, quiero ya. ir por ahí por derecho. Te dicen de arriba, no, 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 a la derecha, a la derecha. Aunque a mí me parece realmente que Mm, el camino mejor es el derecho. Entonces, si ya, yo ya, ya. recibo, Sí, en otras palabras, de si las yo instrucciones. recibo sobre mí el yugo divino y soy un siervo de Dios, como hizo el Kuzari, que lo dijimos varias veces, la viuda Leví, Evet Hashem Ujú, Ulevado Hofshi. El siervo de Dios es realmente la persona libre, porque él recibe la ayuda de Dios, el regalo que Dios nos quiso dar a todos. Porque hay tanta problema, tanta gente que no quiere saber de Torah. cierto. Hay algo que en tu interior, cada uno lo tiene, este rechazo de esto y Sí, buscar mi propio camino. Pero si sí, tú no tienes la ayuda de Dios, no tienes cómo llegar. ya, sí, sí. Ok, gracias. Entonces, sí. Y me maldere hazé imlo. Entonces yo tengo que observar si después de que fijé cuál es el camino que Dios quiere, yo estoy yendo por este camino o no. Antes de actuar y también en un momento tranquilo, revisar para atrás si yo he hecho, si yo veo que no estoy, buscar la forma como acercarme más. Y hay cosas tan increíbles, unas cosas, estos Heshbon Nefesh, yo hice por años, por mucho tiempo. Agarré un cuaderno y puse, cada noche yo revisaba qué cosas buenas hice, qué cosas malas hice. Y al otro día encontraba las mismas cosas buenas y las mismas cosas malas. El hombre como que se distrae en este mundo, no, no es capaz de cambiar, no sabe. Y lentamente tú vas avanzando. Pero si tú no te esfuerzas en hacer esta introspección, este análisis contigo, seguro que no va a poder cambiar, seguro que no va a poder avanzar. Entonces, eso es el peligro grande que uno tiene acá, que no puede ver la verdad en este mundo solo y tiene la posibilidad de perderse, Dios no lo quiera. כמען ידי ודאי שיהיה לא נקל לתאר מכל רע ולשאר וליישר דרכיו. Pero si él va por este camino, como dijimos, va a poder realmente, Besrat Hashem, enderezar sus caminos y salir adelante. Como dijo en Mishle del Rey Salomón, Pales Magal Ragleja, Bekol de Rajeja y Kon. Haz un balance contigo mismo de tus caminos y va a poder salir al camino correcto. O como dice Yirmiyahu, "Nechpesad derkenu menachkora nashuba at Hashem". Busquemos nuestros caminos, empecemos a buscar en nuestros caminos, investiguemos nuestros caminos y vamos a poder volver a Dios. Entonces el hombre tiene que hacer esto, tiene que hacer, llenarse de Torah, empezar a ver, no a cambiar al otro, sino a buscar en mí el trabajo que tengo que hacer, enderezarme, el camino de los rectos. ¿Qué significa? Yo tengo que enderezarme, tengo que ver que no, tengo que ver que estoy yendo por el camino que Dios dice que el camino es lo recto. Y si lo dejo así a mi intuición, no voy a poder. Hasta acá el capítulo tercero. Podemos empezar el capítulo cuarto, tenemos tiempo, nos queda media hora, el que puede. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo de este capítulo que vimos? ¿Alguien le queda alguna duda?
Rabino, yo, Sí, respecto, diga por favor. sí, respecto a lo que nos estaba diciendo ahorita, entendí que, bueno, que uno, si salió de la idolatría, Baruch Hashem, y nos acercamos a la Torah, fue por ayuda de Hashem. Pero también entendía yo, y es ahí donde quiero que me aclare, que alguien de mis antepasados rezó para que nosotros o encontráramos ese monoteísmo de la Torah, ¿no? A Hashem. Y es ahí donde sí me gustaría que me aclarara. En verdad, muy buena pregunta. Y nosotros, como dijimos ahora, es muy difícil tener éxito solo. Yo necesito la ayuda de Dios. Yo necesito la Torah. Entonces, solo no voy a poder. Necesito la Torah. Pero yo también le pido a Dios cada día bendición. Porque también sin la ayuda de Dios, no solo la Torah, sino Dios, por favor, ayúdame a encontrar gente que me guíe, porque la Torah sola es complicada de entender, necesito sabios que me guíen también. Entonces necesito tal vez encontrarme con gente amiga que vaya por el mismo camino que yo y me fortalecen. Yo necesito en el camino mucha ayuda todavía. No es simple de que yo quiero hacer el bien y que tengo la Torah, todavía necesito mucha ayuda. ¿De dónde viene esa ayuda? Como dicen los sabios, por el camino que uno quiere ir, se le abren las puertas. Dios te dio libre albedrío. Si yo quiero ser una persona generosa con los demás, como soy yo con los demás, van a ser conmigo del cielo. Entonces, si usted es generoso con los demás, generosa con los demás, Dios le manda una bendición especial para que pueda entender mejor, para que tenga más estudios, para que pueda comprender mejor, tenga mejores negocios, para que estés tranquila para poder estudiar. Si tus padres, dicen los sabios, en la entrega de la Torah dijo así Dios, los que me aman, los bendeciré por 2000 generaciones. Y los que van en contra mía tienen problemas 4 generaciones cuando ellos siguen por el camino de los padres. No solo porque los padres eran malvados, sino ellos siguen por el camino, van a recibir 4 generaciones los problemas de los padres también. Si él cambió, no. Pero si él sigue por el camino malo de los padres, recibe también la herencia de los padres 4 generaciones. Ay, ¿por qué 4 generaciones? ¿Por qué tengo que recibir? Sí, pero cuando tú tuviste padres que eran maravillosos y amaran a Dios, Dios dice que voy a bendecir a esas generaciones por 2000 generaciones. De aquí se ve que una cosa buena 500 veces más fuerte que una negativa. Entonces, nosotros necesitamos ayuda por todos lados. Necesitamos nuestras buenas acciones para, aparte de la Torah, poder entender la Torah, tener tranquilidad, tener salud, para poder entrar profundo y poder, ¿cómo se llama?, cumplir la Torah bien. Esa ayuda de dónde viene, de mis buenas acciones y también de las buenas acciones de mis padres, de mis abuelos. Como dijimos, Dios bendice a estas 2000 generaciones. Puede ser, es muy posible que hace 2000, no sé cuántos años atrás, tuvimos abuelos o bisabuelos que fueron gente muy piadosa, muy justa, con un amor muy fuerte a Dios, y por eso recibimos el regalo de Dios a despertarnos. Pero no está esto terminado. Dios nos ayudó a acercarnos a conocer, pero tenemos libre albedrío cada día. No, esto no se terminó. Tú recibiste ayuda por alguna razón, o que tú hiciste algo maravilloso, o que los padres tuyos, pero tenemos que seguir trabajando adelante, ¿entiendes? O sea, por un lado, nosotros necesitamos la ayuda, cuanta más ayuda llegue, o de nuestros padres, o nuestra, no sé, o rogándole a Dios que nos ayude para salir adelante. El camino no es fácil. No, no porque ya tenemos la Torah escrita, lista, ya vencimos nuestro Yetzirah. Estamos en pelea constantemente. Y muchas cosas no tenemos ni siquiera conciencia todavía. No nos damos cuenta. Una persona puede estar, ¿cómo se llama?, hablando la Shonara todo el tiempo y no se da cuenta que está haciendo una prohibición de la Torah. Un judío, por ejemplo. Entonces nosotros necesitamos mucha ayuda de Dios. Y en verdad en el Rambam, en el capítulo 9 de las leyes de Teshuvá, dice
que todas las bendiciones de este mundo que llegan cuando tú eres una persona justa es para ayudarte a tener la tranquilidad, para adquirir sabiduría y llegar al mundo venidero. Y todas las maldiciones de este mundo no es el castigo grande. El castigo grande es perder el mundo venidero. Entonces, ¿cuáles son las maldiciones? Como dijo Calma muy bien, que en esta para allá que viene ahora, Kitabó, habla de las bendiciones y maldiciones. Si tú eres una persona que te elegiste ir por el camino malo, Dios no lo quiera, Dios te pone problemas en este mundo para que no tengas la tranquilidad de adquirir la sabiduría para llegar al mundo venidero y lo puede perder. Y la persona que es un justo en este mundo, Dios le pone todas las condiciones para que él pueda tener la tranquilidad para llenarse de sabiduría para poder llegar al mundo venidero. Entonces nosotros necesitamos, nuestras buenas acciones nos dan bendiciones, nuestros abuelos nos dan bendiciones. Cuando nosotros rogamos a Dios y hacemos chuvá, recibimos bendiciones. Necesitamos ayuda, es difícil. Eso. No sé si le quedó claro. Si tienen Muchas dudas, gracias, mucho más claro. muy bien. Entonces, eso, tenemos que ser gente buena, justa, y así Dios nos ayuda a encontrarnos con Él más y más y más. Muy bien, entonces ese hasta acá fue el capítulo tercero. ¿Alguien más quiere decir algo o partimos con el capítulo cuarto? Muy bien, entonces partimos con el capítulo cuarto. Entonces, hasta ahora que estudiamos, estamos estudiando la prudencia. La prudencia es entonces es la capacidad de ver profundo la realidad. Es tan increíble todo esto. Nosotros, como tú ves la realidad de este mundo, tú, ¿cómo se llama? Va a ir teniendo amor a las cosas que hay que tener amor y temor a las cosas que hay que tener temor y perseguir las cosas que debo perseguir y alejarme de las cosas que debo alejar si yo tengo una visión correcta del mundo. Entonces, lo que es la prudencia es te da una visión profunda de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que es la prudencia? Es la capacidad de despertar en mí temor a las cosas que realmente hay que tener temor. Y, y después va a venir el capítulo que viene, la agilidad, la aceritud, que es despertar amor a las cosas que realmente hay que despertar amor. En nuestra naturaleza simple, como venimos al mundo, nosotros tenemos temores de cosas que no son realmente un daño grande o, ¿cómo se llama? Un mal verdadero. Y nosotros amamos y perseguimos cosas que son no verdaderamente valiosas. Y con la sabiduría nosotros tenemos que empezar a cuidarnos realmente las cosas que son realmente terribles, como, como dicen los sabios así, en la Torá dice, y ustedes están hoy día, Beatemat Bekim Bashem Elokehem, Jaim Kul Gemayon. La Torá nos dice, ustedes están apegados a Dios hoy día, ustedes están viviendo. De aquí se deduce que si tú te alejas de Dios, tú estás muriendo. Entonces, si alguien te dice, ¿qué prefieres? ¿Apegarte a Dios, buscar Torah, hacer buenas acciones? ¿O salir a, no sé, a qué cosa, a un paseo? Mucha gente, hay una clase a las 8 de la noche en el Mahón Meir y hay pizza a las 8 de la noche en la ciudad. Los dos gratis. Miles de personas se van a ir a la pizza y poco van a venir al Mahón Meir a estudiar. ¿Por qué? Porque ellos ven que aquí está el placer, el bien, y acá no ven ningún bien. La prudencia es empezar a actuar y tener una visión del mundo como la ve Dios, como la ve el Creador, con la verdad. Entonces yo tengo que cuidarme de lo que realmente hay que cuidarse y amar verdaderamente lo que hay que amar. Entonces
La prudencia es el comienzo de tener temor a las cosas que realmente Dios dice que son peligrosas. Por ejemplo, nuestros pecados. Un pecado, un pecado de la Torah, hay que dar todos tus bienes antes de hacer un pecado de la Torah. Antes de hablar un lashon hara, algo negativo de otra persona, como cuenta el Hafetz Haim. Si tú trabajas en un negocio y en el negocio te exigen que tú hables mal de la competencia. Yo no quiero hablar mal de él y no quiero hablar, aunque realmente puede ser que tengan cosas negativas, pero no una cosa que causa daño a los demás. Yo no quiero hablar mal de los demás. Te dice el jefe allá, si tú no vas a hablar mal de estas personas, mañana tú te vas a la calle con tus 7 hijos. Yo no puedo hablar mal y voy a tener que perder todo mi ingreso hoy día y no hacer una prohibición de la Torah. Entonces, yo tengo que aprender a qué le debo tener temor. Al trabajo, a perder mi trabajo o perder mi cercanía con Dios. Si yo estoy con prudencia verdadera, voy a tener realmente temor a las cosas que debo tener temor. Pero si no, yo voy a tener temor a cosas superficiales, a cosas que son, puede que importante en mi trabajo, seguro, pero no a cuesta de hacer una prohibición de la Torah. Entonces, eso es más o menos la prudencia que estamos estudiando. Ahora viene el capítulo 4, que nos enseña cómo se adquiere esta prudencia. Hasta ahora entendimos, pero ahora quiero que sea parte de mí. ¿Cómo la adquiero? Entonces dice así: Bederech kniat hazeirut. ¿Cómo se adquiere la prudencia? Ine ma shemevie et adam al derech klal el hazeirut, ulimut Torah. Lo que primeramente te va a llevar a la prudencia en general es la Torah. Como dijimos en la Braita, en la Torah oral, que todo este libro se basa en ella, dice, la Torah te lleva a la prudencia. Y hay dos razones. ¿Por qué la Torah te lleva a la prudencia en general? Porque tú tienes que cumplir ahora, por ejemplo, las leyes de Kashrut, de comer en forma adecuada, o de cumplir el Shabbat, o cumplir Sukkot, toda la fiesta, o ponerte tefilín. Si yo no sé la Torah de estas leyes, yo no voy a poder cumplir, no voy a poder ser cuidadoso de no pasar a llevar la voluntad divina. Yo necesito Torah para comenzar. Y otra cosa muy importante que nos dicen los sabios, la Torah es como el remedio contra tu yetzer hara. Es como el antídoto, es como el remedio. Sin tomar este remedio no va a poder vencer. Entonces, ¿cómo puedo partir adquiriendo la prudencia? Tengo que llenarme de Torah. Esa es la primera cosa que necesito. Veuma shamar Rabbi Pinjas betjilat abraita, Torah me vi es lo que dijo Rabbi Pinjas cuando estamos en la introducción de este libro, que sobre esta braita, sobre esta como Mishnah, historia oral, se basa todo este libro. Dice ahí, la Torah te lleva a la prudencia. Omnam, es como dijimos antes, la Torah viene de la palabra ora. Dijimos que este mundo es como la oscuridad. Y si yo no tengo una luz para guiarme, voy a quedarme en la oscuridad. Y me voy a tropezar y voy a ver las cosas en forma equivocada y voy a tener una confianza tremenda que estoy en el camino correcto, porque como dijimos, la mente es capaz de construir todo tipo de cosas lógicas que tal vez, como dijo el Rab Aristóteles, era una mente increíble, increíble. Y todo el mundo por como mil años se guió por las teorías de Aristóteles, hasta que llegó en un momento que todas estas se cayeron con la ciencia. Muchas de ellas se vieron que eran locura, que no era verdad, que las estrellas están agarradas en una esfera, que por eso no caen, pero en su época eran cosas que se veían muy lógicas y era un tipo de explicación que se veía muy lógico.
pero después con la tecnología y con la ciencia moderna se dio cuenta que muchas cosas eran totalmente equivocadas. Entonces, tú puedes llegar con tu idea, tus pensamientos, a todo tipo de conclusiones que parecen muy lógicas, pero realmente están totalmente alejadas de la verdad. Entonces, si yo no recibo la ayuda de Dios, y eso es lo que quería decir antes, no es que yo soy un sabio, que yo te puedo decir cuál es el camino correcto, no. Yo lo que sí tengo es que yo, cuando escucho al médico y el médico me dijo, este es el camino, el tratamiento para salvar tu vida, yo no entiendo nada de lo que dice el médico, pero yo puedo agarrarme a la idea, a lo que dice el médico y no desviarme derecha a izquierda de lo que él dijo. Eso sí puedo. Entonces, eso es lo que tengo que hacer mi Heshmon Nefesh y lo que me puede ayudar y curar. Entonces, no porque yo soy más inteligente que los demás, ¿no? Dios dio la Torah al mundo y nos dijo cuál es el camino correcto para el judío y para el no judío. El judío tiene sus 613 mitzvot, que puede ser un justo muy grande. Y el no judío, 7 mitzvot. Cada uno tiene su papel y puede ser un justo muy grande, también con Ruach HaKodesh, como dijimos varias veces. Entonces, si uno hace lo que tiene que hacer, vamos a elevar este mundo y vamos a poder llegar a lo que tenemos que hacer. Entonces dice así, la primera cosa entonces es la Torah, para adquirir la prudencia. Omnam al derech prati, prat, המביא לזה הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם, בעומק הדין עליהם. Segunda cosa que te va a llevar a ser prudente es entender lo exacto que tienes que ser. Un desvío pequeño del deseo de Dios, una diferencia pequeña de lo que Dios quiere, ya te puede sacar del camino. Entonces, cuando una persona entiende que debo ser muy exacto, eso me hace ser prudente. Por ejemplo, una persona que va conduciendo y se le cayó en el celular, que hubo un caso, y él se agachó a recoger el celular, estaba hablando por teléfono en medio de la carretera, que está totalmente prohibido. Él movió el volante 1 milímetro, 1 centímetro, y se cambió de pista y atropelló a un ciclista. Una cosa tan pequeña, un desvío tan pequeño, pudo causar algo terrible. Entonces, esta persona ahora es un cuidado terrible, porque él ya sintió. Una vez cerró los ojos, se durmió un minuto en el volante y estaba yéndose directo contra un cerro y se iba terrible. Se despertó a tiempo y un instante. Entonces, esto, cuando uno entiende que un desvío pequeño te puede causar un daño terrible, también nos despierta por naturaleza nuestro deseo de ser cuidadosos. Entonces nosotros sabemos que la Torah, como dijo un ejemplo también un rab una vez, si alguien tiene que cortarse la uña, tiene que ir a alguien que le corte la uña, por ejemplo, de la pierna, que sufre mucho con eso. Si el que te cortó la uña se pasó 1 milímetro, me dolió un poco, pero no pasó nada. Pero si tú estás haciendo una operación en el cerebro, si tú cortas 1 milímetro más, lo pudiste dejar a esta persona paralizado para toda su vida. Entonces, esa persona, él va a ser exacto, exacto, va a tener un cuidado tremendo de no desviarse 1 milímetro, porque él sabe que el daño puede ser muy grande. Entonces, segunda cosa que te adquiere la prudencia, es entender que un desvío pequeño puede causar algo terrible. Entonces, eso también te hace ser prudente. Y en la Torah tú ves, por ejemplo, comer algo, eh, la misma cosa que voy a comer en día de semana, no es mitzvah, no es pecado. Como esto en Shabbat, la misma cosa es mitzvah. Como esto en un día de ayuno, la misma cosa es prohibido. O hablo algo positivo,
esta cosa que estoy hablando en este momento es una mitzvah. Si hablo esto en otro momento, puede convertirse en un pecado. Entonces yo tengo que ser muy, muy exacto. Y eso también me ayuda a, ¿cómo se llama? A adquirir la prudencia. En entender que Dios exige de nosotros mucha exactitud. Y la tercera cosa que nos va a ayudar a la prudencia es el juicio grande que hay sobre nosotros. Una equivocación grande puede causarte un dolor muy, muy grande, como el rey David, por ejemplo. El rey David, que era un justo, que el profeta decía, el rey dijo, el rey David quería construir una casa para Dios. La casa, el templo todavía no está construido y las tablas de la ley están en una carpa. El rey David quería construir. Y dice Dios por el profeta, dile a mi siervo David que yo le voy a construir una casa a él. Y él no me va a construir a mí. Pero cuando el rey David se equivocó y se causó profanación del nombre de Dios, Dios le dice al rey David, no va a parar la muerte de tu casa. Y empezaron problemas y problemas y problemas con el rey David. Si él hubiera podido saber esto que va a ocurrir en poco tiempo después, Dios no lo quiera, después de que Dios lo llamó mi siervo, y empezaron problemas terribles con David Amelech, hasta que su hijo lo quiso matar. Hijo murió, hija fue violada. Terribles problemas que pasó él. Terrible, terrible. ¿Cuánto él tuvo que llorar ante Dios para pedir perdón? Como 11 años, dice, que le tomó volver en Chupa. Si él hubiera salido un minuto antes, esto nos puede ayudar tremendo. ¿Para qué el Tanaj nos cuenta todo esto? Para poder entender nosotros, ver la realidad que no se ve a simple vista. A simple vista, tú haces lo que quieres, no pasa nada. Pero ve profundo. Y el rey David, si hubiera sabido esto antes, él hubiera podido contenerse, pero no lo vio, no lo supo y le causó un dolor terrible. Entonces, otra cosa que nos puede ayudar a tener temor, a frenarnos, a contenernos de hacer algo equivocado. Yo quiero gritar, yo quiero enojarme, yo quiero golpear, yo quiero... Si yo supiera lo que esto va a causar después, entonces yo tendría la fuerza de controlarme y de frenarme. Entonces, cuando uno más y más se mete en esto y entiende, esto le permite tener control de sí mismo y poder realmente vencer esta naturaleza que nos impulsa a hacer muchas cosas negativas. Y yo con esto puedo frenarme, puedo adquirir sobre mí dominio personal y no dejar a mi naturaleza que me domine a mí. Es increíble. ¿Qué son estos temores? ¿Para qué tanto temor? No, no son tantos temores, pero es lo que me da control contra mi naturaleza salvaje, que quiere golpear, que quiere quitar, que quiere todas las cosas prohibidas que tiene nuestra naturaleza, nos ayuda a poder frenarnos. Entonces, estas son las tres cosas que nos van a permitir adquirir este control con nosotros mismos. Torah, entender que esto tiene que ser muy exacto. Y tercero, que el daño que uno se puede hacer es terrible. Y eso nos va a ayudar. Dejémoslo hasta acá tal vez. Besrat Hashem, vamos a seguir. Que Dios nos ayude, que Besrat Hashem a seguir por el camino correcto de la vida verdadera, de apegarnos a Dios. Y como dice la Torah, algo maravilloso. Y ustedes que están apegados a Dios, están viviendo. Y cuanto más uno entiende esta verdad y profundiza más, ve la verdad sobre esto, realmente que tú estás viviendo. Y gente desgraciadamente que está totalmente desconectada de esto y no conoce ni siquiera que hay esta naturaleza que la engaña, están con problemas graves. Todo, Coltus para todos, no sé si alguien quiere preguntar una última cosa o... Casa, casa coro, casa coro. Muchas gracias, Rab. Todo Gracias, Ra. Ra. Coltus,
Gracias, Leitraot. Rabino Gracias, Coltur. Rab. Shalom, shalom. Gracias, Coltur. Rap. Muchas gracias. Shalom a Shalom. todos. Shalom, shalom. Gracias, Shalom. Ra, Shawato. Shalom. Shawato para todos. Coltur, shalom.